Dios te bendiga en esta hora. Seguimos con nuestro estudio del libro de los Proverbios y hoy nos corresponde estudiar lo que es el capítulo número 7. Vamos a estar trabajando este bosquejo de Proverbios capítulo 7 y vamos a trabajarlo en 5 partes o en 5 temas, subdivisiones que tenemos. Proverbios capítulo 7 tiene 27 versículos y de ellos vamos a separar lo que son diferentes partes que son importantes, como es la primera parte, que es el llamado a guardar la sabiduría como protección. Luego vamos a estar estudiando la observación de aquel joven que es falto de juicio. En la tercera parte vamos a estar trabajando la aparición y la estrategia de una mujer extraña, o sea que estos capítulos nos están hablando de la inmoralidad sexual. En la parte número 4 estaremos estudiando la caída y su trágico resultado, y luego al final una advertencia y un llamado urgente. Así que en estos 27 versículos del libro de los Proverbios vamos a estar estudiando esta idea central que es tan importante como el peligro de la seducción y el llamado de la sabiduría a guardar la vida. Así que en este capítulo 7 del libro de los Proverbios encontramos siempre ese llamado, como decíamos al inicio del capítulo 1 al capítulo 9 de los Proverbios. Es un llamado de atención de un padre que llama a la reflexión a su hijo y que le enseña con consejo y con sabiduría. Pero además de hacer este llamado, como padre, en este caso Salomón a su hijo, es un llamado de la reflexión a cada uno de nosotros de parte de Dios, para que nosotros reflexionemos como hijos cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida delante del Señor. Cuán sabios nosotros somos y cuán necios muchas veces llegamos a ser a causa de no querer recibir lo que es el consejo. En este primer punto, el llamado a guardar la sabiduría como una protección, dice el escritor del versículo 1 al verso 5: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama a la parienta, para que te guarden de la mujer ajena, de la extraña que ablanda con sus palabras. Hijo mío es la primera palabra que hemos venido encontrando en diferentes proverbios, y hoy en este proverbio 7 nos vuelve a hablar con amor de padre, con esa fórmula pedagógica donde está un padre instruyendo con autoridad, pero a la misma vez está instruyendo con amor a su hijo. Dice guarda, atesora. Implica una obediencia interna, no solamente está hablando de un conocimiento meramente intelectual, sino que está hablando de recibir, de guardar, de obedecer internamente el consejo. Y esto es tan necesario porque muchas veces nosotros oímos la palabra del Señor, pero dice el libro de Santiago que somos oidores olvidadizos. Debemos de guardar y atesorar la palabra en nuestro corazón para poder obedecerla. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Está refiriéndose a que guardemos esa palabra, que la interioricemos, porque esto nos traerá vida. Pero a la misma vez dice: y guarda mi ley como a la niña de tus ojos. Nos habla extremadamente de algo que es valioso y de algo que es frágil, con aquel cuidado con el que nosotros cuidamos nuestros ojos, la niña de nuestros ojos, en la manera delicada con la que nosotros lo hacemos. De esa manera está el Padre, en este caso Salomón, aconsejando a su hijo, pero hoy el Padre Celestial nos está aconsejando a nosotros: guarda mi ley como cuidas a la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos y escríbelos en la tabla de tu corazón.
Cuán importante es que esta palabra no solamente esté guardada o repetida en nuestra mente, sino que también en nuestro corazón. Y que esa palabra esté sellada en nuestra vida, porque cuando esa palabra está en nuestro corazón y está sellada, hermano, tú no necesitas que nadie te ande diciendo que lo que estás haciendo está malo. Porque esa misma palabra que está en tu corazón, esa ley que ha sido sellada y guardada en la tabla de tu corazón, esa es la ley que te va a preservar, esa es la palabra de sabiduría que te va a ayudar para cuando venga la destrucción o cuando venga un pecado, una insinuación de pecado, aquí en tu corazón está la palabra y tú no estás viendo ni a la derecha ni a la izquierda, sino dentro de tu corazón, porque la palabra ha sido guardada y sellada en tu vida. Lígala, dice, a tus dedos y escríbela en la tabla de tu corazón. Y dile a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia parienta. O sea, que nosotros caminemos cada día con esa sabiduría de Dios. Pero ¿qué significa ser sabios? Significa muchas veces ser prudentes con nuestra boca. Porque dice que la sabiduría será mi hermana y la inteligencia parienta. O sea, ¿qué significa? Que las hermanas siempre están juntas. Tú no puedes dejar guardada la sabiduría en tu casa. Cuando tú te vas al trabajo, tú tienes que llevarte esa sabiduría, porque esa sabiduría estará siempre contigo. Para que te guarden, dice, de la mujer extraña que ablanda con sus palabras. La sabiduría en este caso se presenta como una relación familiar, no como una regla meramente fría, sino como esa relación de familia que muchas veces nosotros tenemos, que quiera o no, tú siempre sigues siendo familia, hay esa relación cercana con tus familiares. Lo que está refiriéndose en este caso, en este primer punto, el llamado a guardar la sabiduría para poder protegernos, nos está hablando acerca de esa protección moral frente a la seducción. Porque el pecado va a venir a seducirnos en diferentes áreas, en la inmoralidad sexual, en la administración financiera, en las relaciones humanas, en tantas áreas donde el pecado puede venir para seducirnos, pero aquí nos está hablando acerca de cuán importante es atender el llamado para que nosotros no caigamos en esa seducción inmoral que el pecado nos está haciendo, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda con sus palabras. Parece que Salomón estaba muy interesado en la pureza sexual o la pureza íntima de su hijo, porque hemos visto a lo largo de estos estudios esa intención. Y me llama la atención cómo repite este tema constantemente, entendiendo que es Dios repitiéndonos a cada uno de nosotros el que nosotros nos podamos guardar y nos podamos preservar en santidad en cuanto al tema de la pureza sexual. No hay pecado que destruya más que la inmoralidad sexual en todos sus ámbitos. La Biblia los menciona de diferentes maneras. Los habla como fornicación, adulterio, orgías, depravación. O sea, la Biblia lo menciona en diferentes ámbitos. Y creo que el llamado de parte del Señor es que a que nosotros nos guardemos de todo este tipo de situaciones, porque ese pecado acarrea mucha maldición. Hay gente que peca y dice, ok, yo después me arrepiento. Y sabe una cosa, Dios sí perdona. Claro, en su carácter de Dios es un Dios perdonador. Pero Dios no va a quitar la consecuencia de ese pecado. Nosotros lo vemos en la historia de David y vemos cómo David mandó a traer a Betsabé, se acostó con ella, quedó embarazada, mandó a traer a Urías, mandó a que su esposo fuera al frente de la guerra, Urías muriera para él poder tomar a esa mujer, y aquí no pasó nada. O sea, David es un hombre que supo orquestar cómo tapar su pecado, pero en la escritura bíblica nosotros nos damos cuenta que por más sagaces o por más astutos que el hombre pueda ser para orquestar su pecado, del ojo de Dios nadie se escapa. Y aquí nosotros vemos
que Dios manda al profeta Natán a confrontar a David. David es confrontado, reconoce su pecado, va a buscar el perdón del Señor. Dios le perdona, pero lo que Dios no quita es la consecuencia de su pecado. Vemos a un hijo que muere. Vemos a dos medios hermanos de la casa de David levantándose, uno mata al otro. Vemos a un hijo, Absalón, levantándose en contra de su padre. Vemos a otro medio hermano violando a su media hermana. Y vemos a lo largo de toda la vida de la familia de David un montón de circunstancias de pecado terribles que muchas veces nosotros pensamos, yo puedo pecar, pido perdón y aquí no pasó nada. El pecado sexual o la inmoralidad sexual acarrea tantas maldiciones que muchas veces las familias y la mayoría de familias han sido tocadas por este tipo de pecado y estas familias están en destrucción, están bajo consecuencia de pecado. Y no significa que Dios no las ha perdonado, que Dios no las puede salvar. Significa que acarrean un montón de situaciones a causa de este tipo de pecados. Por eso es que el escritor de los Proverbios nos está recalcando otra vez de tener mucho cuidado en cuanto al tema de la inmoralidad sexual. En la segunda parte de este Proverbios capítulo 7, lo vamos a dividir del verso 6 al verso 9. Entendiendo la observación de aquel joven que es falto de juicio, dice la palabra del Señor. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a su esquina e iba camino de su casa a la tarde del día, ya que oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Esta segunda parte de Proverbios capítulo 7 nos está diciendo que una persona sabia estaba observando. Y es que eso es lo que hace la sabiduría. La sabiduría observa. Hay cosas que otras personas no pueden ver, pero que cuando está la sabiduría en el corazón, tú puedes observar la necedad. Al joven, falta de juicio, como dice, lo tipifica estos versos, ve la necedad que está en el corazón, pero el sabio observa. No teoriza, sino que observa la conducta de aquello que se está realizando. Sin embargo, compara al sabio con el simple y dice, el simple es ignorante. O sea, ese va moralmente ingenuo, no sabe que lo que está haciendo es cayendo en las garras, en el pecado, en una situación peligrosa. Es moralmente ingenuo. El problema no es solo, ¿verdad? La mujer que está con los labios enamorando, que es lo que está tipificando aquí el pecado, sino la persona simple o la persona que ha elegido ese mal camino. Para pecar se ocupan dos hermanos. Para pecar no solo peca una sola persona, se necesitan dos. El que provoca, el que insinúa, pero también el que acepta la insinuación, el que recibe y el que decide andar por el camino. Realmente aquí el proverbista nos está diciendo, yo vi cómo él empezó a caminar, vi por la ventana de mi casa y consideré a los jóvenes a un joven falto de entendimiento y lo vi cómo pasaba por la calle. Empezó a caminar hacia ese camino que había dicho, oye, este es el camino, yo voy a disfrutarlo, esto que estoy haciendo es lo correcto. Y luego está hablando de la tarde y luego dice, y oscureció y las tinieblas, dice, cubrieron todo. La noche simboliza ocultamiento, peligro y pérdida de discernimiento. O sea, hay gente que está caminando su vida a oscuras, en las tinieblas, tapando el pecado, viviendo una doble vida, viviendo esa etapa de oscuridad, porque dice, vi la oscuridad, vi las tinieblas de la noche. O sea, cómo el sol comenzó a caer y ya no hay claridad.
Esa noche está hablando de aquellas personas que están ocultando pecado. Aquellas personas que están escondiendo, que tienen doble vida. Y cómo esto, en caminar por la noche ocultando, te va a traer peligro. Así que nosotros tenemos que preguntar si nuestras obras son en luz, caminamos en la luz, porque la sabiduría se camina en luz, pero la necedad o la simpleza es aquella persona que camina en oscuridad. Tú crees que eres más sabio porque sabes esconder, mas sin embargo, conforme la palabra del Señor, el libro de Proverbios, eres más necio porque todo lo tapas, porque todo lo ocultas, porque vives una doble vida, porque estás caminando en el pecado. Luego la tercera parte de este bosquejo nos habla de la aparición y de la estrategia de una mujer extraña. Aquí se revela otra vez el pecado. Del verso 10 al verso 21 dice: vi y he aquí una mujer que le sale al encuentro con un atavío de ramera, astuta de corazón, alborotadora, rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está afuera, otras veces está en las plazas, acechando por las esquinas. Se asió de él, lo besó. Dice, desvergonzada le dijo: sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, con tapices recamadas de Egipto, he sahumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana, alegrémonos con amores, porque el marido no está en la casa, se ha ido a lo largo viaje. El saco de dinero se llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Con la suavidad de sus muchas palabras le rindió y le obligó con la blandura de sus labios. Wow. Quizás estas palabras que encontramos en esta versión antigua de la Biblia, traducidas al lenguaje actual, es una mujer que tiene su recámara limpia, su casa limpia, perfumada, sábanas nuevas, tapices de Egipto, dice, pero que está lista la escena para el acto inmoral. Está listo y todo está fríamente calculado. En otra parte de Proverbios dice que como cae el ave en la red, así es el hombre falto de entendimiento que cae en este tipo de pecados. Y me llama la atención cómo del verso 10 al verso 21 nos está hablando de ese engaño y nos está recalcando ese engaño, hermano, porque el pecado puede ser dulce al paladar, pero cuando se come es amargo como el ajenjo. Combina esa falsa religiosidad con la sensualidad y el engaño, porque está diciendo: ya pagué mis votos, o sea, yo estoy bien delante de Dios. Llama la atención cómo hay gente dentro de la iglesia que se cree muy pura, muy santa, muy perfecta, yo hago todo lo que tengo que hacer religiosamente hablando, lleno los estándares, pero tiene doble vida, pero se está autoengañando, pero está viviendo una vida de pecados. Porque esa mujer es una mujer religiosamente falsa. Y eso es lo que nosotros muchas veces vemos. Gente que está engañando con su falsa religiosidad, pero que hay un engaño sensual y un engaño para hacer caer. Y esto no solo es a las mujeres, sino también a los hombres. Dije que este pecado no es meramente para un género en especial, sino que tanto hombres como mujeres podemos caer, y este libro de los Proverbios nos habla de cómo el pecado nos puede seducir en ese punto. Esa falsa religiosidad, y a la misma vez usa palabras espirituales para encubrir su pecado. Porque está buscando, dice que he lavado mi rostro, porque he pagado mis votos, he hecho sacrificio de paz. O sea, está todo preparado supuestamente espiritualmente para decir:
pagué sacrificio de paz, o sea, en la ley ya si yo tenía una culpa, ya la pagué, estoy libre de culpa, vamos y hagamos el pecado. Lo que está haciendo esa mujer en cuanto en estos versos es minimizando la consecuencia, porque dice, no te preocupes, no va a haber problema, el marido no está en la casa, ya se fue, se llevó el dinero, va a regresar en la fecha que ha dicho, o sea, podemos divertirnos y aquí no pasa nada. ¿Cuánta gente maquina en su corazón, maquina en su vida y arma en su vida todo este tipo de teatros para poder hacer el pecado y decir aquí no pasó nada? Hay gente que se mueve de ciudad, que se mueve de estado para ir a hacer el pecado y pensando aquí nadie me conoce, podemos hacer lo que queramos. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que el ojo del Señor está siempre sobre cada uno de nosotros. La tentación rara vez se presenta como mal, sino que siempre se presenta como una oportunidad. Y eso es algo que tenemos que nosotros aprender en sabiduría. Que las cosas, el enemigo no se va a presentar como algo malo o la tentación no se va a presentar como algo malo. Porque nuestro cerebro se activara y dijera, no, espérate, eso es algo malo de lo cual yo no voy a hacer. Pero muchas veces y en la mayoría de veces la tentación se presenta como algo seducible, como algo bueno, como algo que llama la atención, que tú muchas veces por la falta de sabiduría no te vas a dar cuenta que eso está envuelto. Como nos pasa cuando tenemos los regalos, o sea, nosotros envolvemos el regalo, le ponemos papel hermoso, le ponemos un chongo hermoso, pero tú no sabes lo que está ahí adentro. ¿Qué tal si es una bomba? Pero tú dices, me dieron un regalo. Y entonces, porque tú estás viendo meramente en lo que es el envoltorio por fuera. Así es el pecado, hermano. Está bien envuelto, está bien hermoso por fuera, pero por dentro lo que trae es muerte. Luego dice que este cae. La caída y su trágico resultado es nuestro cuarto punto de este Proverbios, verso 22 y verso 23. Fuese luego tras ella como va el buey al degolladero, y como el loco a las prisiones para ser castigado, hasta que la saeta traspasa su hígado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida. Alguien que corre para el pecado se está poniendo lazo a sí mismo y como una ave que cae en la red se está autodestruyendo. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a obedecer inmediatamente para no atender al pecado. Lo que está refiriéndose estos versos es la ignorancia del hombre. El hombre está en ignorancia, hermano, aunque estemos en el pleno siglo XXI creyendo, ¿verdad?, que hemos evolucionado, que hoy somos más inteligentes, pero realmente la ignorancia del hombre sigue allí, porque el hombre sigue cayendo en los mismos pecados que todos nuestros antepasados cayeron. En los mismos pecados desde la primera generación y todas las generaciones que han pasado, porque somos ignorantes y caemos en esas garras. Y luego dice, caemos en la consecuencia de nuestro pecado. Hay un resultado trágico. También hay que entender que la sabiduría no solo evita el pecado, sino que también preserva la vida. Si tú deseas caminar con Dios, tú necesitas la sabiduría del Señor. Que en cada decisión, que en cada circunstancia, tú te tomes de la mano del Señor, porque es la sabiduría la que te va a ayudar a preservar la vida. Hay una advertencia final y un llamado urgente en esta última parte del bosquejo, del verso 24 al verso 27. Ahora pues, hijo, oídme y estad atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino del Seol es su casa, que descienden a las cámaras de la muerte. Aún los más fuertes han caído. Aún aquellos que se creen inquebrantables han caído a causa de su simpleza y a causa de su ignorancia. El corazón es el campo de batalla donde el enemigo comienza a atacarte. Y tú tienes que saber que es tu corazón lo que el enemigo busca. Por eso nos decía la palabra en el Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El enemigo busca tu corazón
porque al tomar tu corazón tú eres presa fácil y Él va a moverte, o el pecado te va a mover a diferentes direcciones porque tu corazón ha caído. El resultado final es un resultado espiritual. El hombre cae en el pecado y como tal la consecuencia del pecado está ahí. El Señor nos hace un llamado urgente a recapacitar de cómo nosotros estamos viviendo, a cómo nosotros nos estamos conduciendo y cómo nosotros estamos tomando el consejo del Señor. Y fíjate, en estos últimos 3 capítulos que hemos estado estudiando, el tema de la inmoralidad sexual ha sido algo muy fuerte porque el Señor nos está advirtiendo. Dios nos está llamando. Un nuevo año está comenzando. Cuántas luchas, cuántas tentaciones, cuántas pruebas pueden venir a nuestra vida, pero necesitamos guardar nuestro corazón. Decide en tu corazón vivir en santidad para el Señor. Decide en tu corazón guardar tu mente en santidad para el Señor. Decide en tu corazón preservarte puro delante del Señor, porque Dios va a honrar eso. Además, esa sabiduría con la que tú te conduces va a preservar tu vida. Pero si tú decides caminar en el pecado, en la desobediencia, en la ignorancia, eso tiene consecuencia. Eso tiene un final difícil, un final duro. Y el Señor por eso nos está advirtiendo. Hijo mío, fíjate cómo en el verso 24 lo vuelve a decir. Ahora pues, hijo mío, hijo, oídme y estad atento a las razones de mi boca. Recalca esa atención, activa, recalca esa atención en el corazón de retener la palabra, de caminar con la palabra, de no huir del consejo, sino de atesorar lo que quede sellado en el corazón. Hermano, entre más tú atesores la palabra en tu corazón, más tú vas a caminar por el camino de la vida y vas a poder evitar muchos dolores que nosotros muchas veces no quisiéramos pasar, pero a causa de nuestra simpleza y de nuestra ignorancia caemos. Así que este Proverbios capítulo 7 nos acaba de recordar que necesitamos seguir atentos a las razones, al conocimiento, a la sabiduría, para que nos evitemos muchos problemas que en este mundo, que en esta carne, nosotros podemos sufrir. Así que gracias por seguir aquí estudiando juntos Proverbios capítulo 7. Que el Señor te bendiga.